Muy buenas a todos, compañeros, y bienvenidos un día más aquí al canal de Picando Código. Hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de Riad. Ya sabéis que estamos siguiendo este tutorial por el canal y que estamos subiendo un vídeo de forma diaria para que cada día podáis aprender una cosa nueva sobre Riad. Estamos viendo esta librería de JavaScript en el canal porque nos va a ayudar a la creación y la construcción de increíbles y poderosas aplicaciones e interfaces webs. Ya sabéis que Riad le facilita muchísimo la vida al desarrollador de proyectos webs, ya que le proporciona pues una cantidad de herramientas que le pueden ayudar desde automatizar mucho más su código, poder mejorarlo, poder optimizarlo o incluso poder dotar a sus aplicaciones de una tecnología bastante poderosa, además pues de incluso poder estructurar tus proyectos de una mejor manera. Así que bueno, chicos, hoy vamos a ir con un tema nuevo. Ya sabéis que antes me gustaría hablaros un poquito de nuestra comunidad Digital Shakers, a la que os podéis entrar todos de forma gratuita con el link que tenemos aquí abajo en la descripción y una cuenta de Discord. En esta comunidad, en este canal de Digital Shakers, podréis charlar con más de 600 personas que se encuentran ahora mismo activas en el canal y que comparten los mismos hobbies y gustos por las tecnologías que tenéis vosotros. En el canal podréis encontrar muchos chats en los que podréis hablar pues desde una forma un poco más general, pasando por tecnologías del lado de la programación o incluso el diseño, la ciberseguridad y muchas otras marcas, muchas otras ramas de la tecnología. También podréis incluso encontrar ofertas de trabajo, promocionar vuestros servicios o aportar vuestro currículum, web, networking, todo lo que necesitéis sobre tecnología para poder charlar con ciertos de usuarios activos. Lo tenéis aquí en Digital Shakers. ¡Adelante, Shakers! Y ahora sí, chicos, me gustaría ir con el vídeo de hoy. Como siempre, os voy a poner un poquito aquí de código, que es lo que más os gusta. Y vamos a entrar en este proyecto, que es nuestro proyecto de Riad Esenciales. Para eso, antes de nada, vamos a sacar la consola que la tenemos por aquí preparada y vamos a entrar en nuestra carpeta Riad Esenciales. Y por supuesto con npm rundev voy a hacer por aquí la cámara un poquito más pequeñita porque no estáis viendo muy bien los comandos, y voy a subir un poquito la consola, y aquí vamos a hacer un npm rundev para poder desplegar nuestro proyecto de Riad y que así pues podamos ver por aquí nuestra increíble interfaz, ¿vale? Que de momento la tenemos así porque tenemos que aplicar un pequeño cambio en el código. No os preocupéis, vamos a sacar nuestros componentes, vamos a ocultar la consola antes de empezar y voy a ir aquí a Examples Section y voy a comentar un segundito este componente de aquí que había preparado para el vídeo de hoy. Ahora si recargamos vamos a ver cómo nuestra interfaz, que todos recordaréis, la tenemos por aquí funcionando a las mil maravillas. Así que nada, chicos, vamos a ir un poquito con el vídeo de hoy. Tengo que deciros que hemos llegado al final del proceso de desarrollo de esta aplicación web, pues que hemos estado construyendo hasta ahora en este tutorial de Riad que estáis viendo por el canal de Picando Código. No os asustéis porque en los próximos vídeos vamos a estar desarrollando una nueva aplicación totalmente desde cero y por supuesto pues explicando más conceptos de Riad, que todavía nos queda muchísimo por aprender de esta librería. Y hoy pues no va a ser menos, vamos a utilizar esta aplicación para explicar con ella un último concepto relacionado con los componentes y con las props. Este concepto es realmente importante y es uno de los más utilizados en el desarrollo rutinario de componentes y de proyectos en Riad, y a su vez pues es un concepto que es muy fácil y muy rápido de entender. Por eso pues el vídeo de hoy quizás va a ser un poquito más cortito de lo que estáis acostumbrados a que sea habitualmente, ¿vale? Como estaréis viendo por el título, hoy vamos a ver los valores por defecto en las props de nuestros componentes.
Para explicar este concepto vamos a volver a nuestro último componente creado, el componente plantilla tabs menú. Para ello voy a volver a nuestro código y voy a hacer la cámara un poquito más pequeñita, que la había hecho aquí un poquito más grande mientras os explicaba, pero ahora vamos a volver a hacerla un poquito más pequeñita y vamos a ir a el último componente que estuvimos creando, que es este componente de tabs menú. ¿Vale? Y vamos a utilizar la nueva prop que nos creamos en el vídeo anterior, esta prop de aquí llamada buttons container. Recordamos que esta prop la íbamos a utilizar para pasarle este componente cuál iba a ser el contenedor que iba a contener pues los botones de nuestro menú. Y muy importante, recordemos que esta propiedad, a diferencia de las demás que tenemos en nuestro componente, empieza por mayúsculas, porque precisamente lo que vamos a pasarle es un componente, ya sea pues un componente personalizado en nuestro desarrollo o una etiqueta HTML, que sabéis que son componentes preconstruidos por la librería Riad. Una vez tenemos este contexto, vamos a proponer un pequeño problemita. ¿Qué ocurriría si el desarrollador nunca le llega a pasar un valor a esta prop? Aquí en nuestro componente example section nosotros llamamos a este componente plantilla o template component tabs menú y le pasamos pues las props que queremos para que este componente se crea, tanto buttons container, y le pasamos este componente de menú que va a ser el contenedor que contenga, valga la redundancia, nuestros botones. Les pasamos los botones que va a tener este menú de pestañas y por supuesto le pasamos el contenido dinámico que se va a desplegar según los botones. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué problema nos ocurriría si por lo que sea el desarrollador se le olvida darle pues este valor a la propiedad buttons container? Para esto voy a comentar también esto, que es un pequeño spoiler que os estoy haciendo de una cosita que vamos a ver luego. Y le voy a quitar esta propiedad, suponiendo que al usuario se le olvidase, y vamos a ver en la interfaz qué es lo que ocurriría. Pues si nosotros ahora procedemos a actualizar nuestra interfaz, ¿qué podemos darnos cuenta? Que la aplicación se ha roto, que ha petado y que por supuesto no se está desplegando como nosotros queríamos que se desplegase. Y eso obviamente, como estamos diciendo, es un problema, realmente es un problema. Al final pues puede ser que el desarrollador nunca le llegue a dar un valor a esta prop, pues bueno, porque se le olvide o incluso porque realmente pues no sepa muy bien qué contenedor usar para los botones o cuál es el valor que le tiene que dar a esta prop, que vemos como si la volvemos a incluir en nuestro componente tabs menú y actualizamos la interfaz, pues todo vuelve a la normalidad. Pues nosotros tenemos que asegurarnos, sobre todo y muchísimo, esto es un patrón muy común en los componentes plantilla para que nuestras props pues tengan unos valores por defecto y que no ocurra el problema que hemos tenido actualmente, en el que si yo pues borro esta prop, se me olvida darle un valor o no me acuerdo de que el componente tiene esta prop y no le doy ningún valor, pues mi componente estalla. Por eso es tan común, es un patrón muy a seguir en los proyectos desarrollados con Riad, pues establecer a las props un valor por defecto, que como veis es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Al final, los componentes plantilla o template components son componentes que nosotros vamos a utilizar pues con una estructura base o una estructura por defecto para que puedan ser reutilizados siempre y cuando lo necesitemos pues a lo largo de nuestros proyectos, para poder repetir esa estructura que crea el componente. Y luego por supuesto pues nuestros componentes plantilla pues son bastante personalizables, o así nos encargamos nosotros de desarrollarlos para que sean bastante personalizables. Como veis, este componente de tabs menú pues es totalmente personalizable porque nosotros le pasamos los botones que va a tener que cargar, le pasamos el contenido dinámico que va a tener que cargar, e incluso le pasamos de forma dinámica el contenedor que va a contener a estos botones, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasa? Pues esto también hace que los componentes pasen a ser muy dinámicos al ser tan personalizables, que esto no debería de ser una cosa mala, ojo. Es precisamente lo que queremos cuando nosotros desarrollamos con Riad y sobre todo a lo que avanzan los proyectos web hoy en día. Pero si os fijáis, pues ahora mismo nuestro componente realmente no llega a tener ninguna estructura HTML o de contenido por defecto.
por lo que siempre que queramos llamar a este componente, pues en realidad nunca llega a tener pues como una plantilla definida, por así decirlo. Siempre necesitamos acompañarlo de estas props que vemos aquí, de buttons, de children y de buttons container, para poder crear este menú plantilla que nosotros tenemos. Y claro, aquí es donde van a entrar en juego los valores por defecto en las props. Lo más conveniente siempre es que las props pues tengan un valor por defecto. Lo dicho, para definir una estructura base en estos componentes, o para que en cualquier otro componente, pues que no sea una template, las props siempre puedan tener un valor que utilizar, pues en caso de que el desarrollador pues no le dé ningún valor, ¿vale? Pues una vez que nosotros tenemos todo el contexto y hemos aprendido un poquito la teoría, que es realmente importante para poder comprender lo que hacemos en cada momento, vamos a pasarnos a la práctica. ¿Cuál va a ser el objetivo del vídeo de hoy? Pues intentar tener un componente plantilla como este Tabs Menú que de forma verdadera, de forma realista, sí que tenga una estructura HTML con un contenido por defecto. De manera que cada vez que yo llame a este Tabs Menú, muy bien, puedo personalizarlo a través de sus props, puedo hacer que sea dinámico, pero si no lo quiero personalizar, que por lo menos tenga una estructura HTML con un contenido por defecto, que es una de las características más comunes de los componentes plantilla. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a hacer esto? Pues la primera pregunta que nos deberíamos de hacer es, oye, ¿cómo puedo yo en React establecer un valor por defecto a una prop de mi componente? Pues fijaos, porque esto realmente es lo más sencillo que vamos a aprender durante todo el curso de React. Cuando nosotros utilizamos la desestructuración de variables, como estamos haciendo aquí, ya sabéis que la desestructuración de variables es una característica propia de JavaScript, ni siquiera tiene que ver con React, lo tenemos con JavaScript por defecto. Pues bueno, cuando nosotros utilizamos la desestructuración de las variables en las props de nuestros componentes y por supuesto queremos establecer un valor por defecto a una prop, es muy sencillo. Simplemente después de la prop, por ejemplo, después de este buttons container, lo único que hay que hacer es colocar un símbolo de igual y después vamos a asignarle el valor por defecto que queremos que tenga la prop. Recordar que aquí estamos escribiendo código JavaScript, por lo que no es necesario volver a poner otras llaves para establecer código dinámico como si hacemos en React. ¿Por qué lo hacemos aquí y aquí arriba no? Pues porque recordar que en el bloque return nosotros tenemos sintaxis JSX y en la declaración de la función de nuestro componente es código JavaScript normal y corriente. Por lo que si nosotros ponemos aquí o necesitamos poner variables, no es necesario y no hay que acompañarlas de unas llaves. Por lo que, como aprendimos en vídeos anteriores, yo podría asignarle a este contenedor que tuviese por defecto pues un componente que yo ya tenga en mi desarrollo, como por ejemplo podría ser el componente section. Para utilizarlo, pues por supuesto deberíamos de importarlo como hemos hecho aquí arriba y como nuestro querido Visual Studio Code añade el import automáticamente en cuanto nosotros mencionamos un componente que se encuentra en nuestro desarrollo. Y automáticamente, de forma por defecto, pues este buttons container, esta nueva prop, pasaría a tener un valor por defecto. El contenedor por defecto sería section. Si yo me vengo aquí a example section, donde hago la llamada a tabs menú y ahora borro mi prop, como hemos hecho antes, recordar que cuando hacíamos esto lo que pasaba es que la aplicación petaba. Pues muy bien, si nosotros ahora recargamos nuestra aplicación, como vemos ya no peta. Ya no se produce ningún error, lo único que por supuesto, como vimos en el vídeo anterior, pierde los estilos visuales, ya que en este proyecto nosotros los estilos visuales los tenemos con selectores CSS hacia el menú, pero si yo vengo aquí a ver con un inspeccionar ¿qué estructura HTML tiene este componente? Pues vemos que tiene la estructura HTML de mi componente template section, que es básicamente una sección, un H2 y luego pues mis botones. Recordar que este componente section es un componente que creamos en vídeos anteriores y que también es un componente plantilla, donde únicamente tiene una sección, un H2 y luego pues
el children, esta propiedad especial que sabéis que añade todo lo que se le pase entre la etiqueta de apertura y de cierre de un componente. Igual que nosotros podemos tener pues un componente por defecto, también podríamos tener pues simplemente un componente predefinido de HTML, como podría ser por ejemplo las etiquetas de div. Si yo aquí pongo div automáticamente y pues en example section sigo sin tener una variable, pues simplemente si yo vuelvo y recargo mi interfaz, fijaos aquí qué pasa. Pues sigo perdiendo los estilos visuales, eso es obvio, pero ahora vemos que el contenedor de mis botones es un div. Estoy teniendo un valor por defecto continuamente en la prop de mi componente. Ahora, eso sí, si yo vuelvo a mi código y ahora vuelvo a añadir mi prop en la llamada del componente y le digo, oye, prop buttons container, ahora vas a pasar a tener menú. Pues si yo vuelvo, por mucho que en Tabs Menu tenga asociado div a buttons container, recordar que esto es un valor por defecto. Únicamente se le va a asociar este valor a esta prop si en la llamada al componente no viene ningún valor en la prop. En nuestro caso, en la llamada al componente, ahora sí que le estamos dando un valor a la prop buttons container. Le estamos dando el valor menú. Vamos a ver qué ocurre. Uy. Pues ahora, evidentemente, lo que ocurre es que ese valor por defecto pues es sobrescrito y el valor que permanece es el que se le pasa en la llamada al componente por defecto. Ahora vemos cómo tiene menú. Pues fijaos, chicos, es así de sencillo y así de fácil poder dar un valor por defecto a las propiedades. Pero continuando un poquito con lo que hemos estado hablando anteriormente, vamos a seguir el objetivo que nos hemos propuesto, y es que este componente tenga una estructura HTML con un contenido totalmente por defecto, de manera que si yo únicamente llamo al componente tabs menú, ni siquiera tenga la necesidad de pasarle ninguna prop. Para ello, simplemente vamos a seguir apoyándonos de la desestructuración de las variables, y para tener una lectura pues más cómoda, vamos a poner en cada línea una propiedad. Aquí tenemos una, aquí tenemos la otra y aquí tenemos la otra. ¿Y qué vamos a hacer? Pues dotar a cada una de nuestras props de un valor por defecto. Por ejemplo, en buttons nosotros le vamos a poner pues un botón por defecto. Ya sabéis que los botones que nosotros hemos puesto van con un li y posteriormente van con un button. Y simplemente pues podemos poner aquí, oye, botón por defecto. Y pues al children, que sabéis que es el contenido que aparece por debajo de los botones, podemos ponerle pues simplemente con un párrafo contenido por defecto. Y aquí pues seguimos manteniendo este div. Fijaos, porque ahora, ¿qué he hecho yo? Pues que mi componente tabs menú ahora ya sí que tiene una estructura HTML con un contenido por defecto totalmente, de forma predefinida, y no tengo la necesidad ni siquiera de pasarle ningún valor a las props en la llamada a este componente tabs menú. Recordáis que teníamos esto al principio que comentamos. Si yo ahora descomento esto, que básicamente lo que voy a hacer es volver a llamar a mi componente tabs menú. ¿Para qué? Pues para que se cree otro menú, que es lo que yo quiero, poder reutilizar mi menú, pero no tengo la necesidad de darle ningunas props, como sí que estoy haciendo en el tabs menú que yo llamo arriba. Vamos a ver cómo en la llamada a este componente tabs menú, sin la necesidad de pasarle ninguna prop, vamos a tener un menú de pestañas pues generado totalmente por defecto, con una estructura por defecto. Si yo vuelvo aquí a mi interfaz y recargo mi interfaz, vamos a ver, ¿qué tengo yo aquí abajo? Pues tengo un nuevo menú por defecto, con un botón por defecto, con un contenido por defecto y con un contenedor, que en este caso es un div, totalmente por defecto, sin necesidad ni siquiera de añadir pues ninguna prop. Ahora sí que he cumplido mi objetivo y ahora sí que yo tengo un componente plantilla que puedo reutilizar en mi proyecto las veces que me dé la gana y que ni siquiera tengo la necesidad de andar pasándole props. Ya tiene una estructura HTML predefinida por defecto. Muy bien. Pues chicos, fijaos qué sencillito ha sido poder aprender cómo dotar a nuestras props de unos valores por defecto. Pero ojo, porque no acaba aquí el vídeo. Os he dicho que iba a ser un poco más corto que normal y al final va a ser igual que siempre.
porque quiero enseñaros unos pequeños consejos para evitar que os sucedan errores. Es muy importante cuando nosotros estamos estableciendo valores por defecto y queremos que nuestro botón por defecto, por ejemplo, sea un li con un botón y que luego tenga un botón por defecto, nunca utilicemos dobles comillas, porque quizás si estuviésemos trabajando con JavaScript nativo y quisiésemos hacer una clásica template de JavaScript donde le ponemos que todo esto es lo que va a tener buttons, si nosotros volvemos a nuestra interfaz vamos a ver lo que está pasando. Fijaos, porque ya no está creando el botón, sino que está estableciéndole pues un texto, una cadena de texto totalmente por defecto, pero no está creando un botón, que es lo que nosotros queremos. ¿Por qué sucede esto? Pues porque en React nosotros lo que tratamos de implementar a nuestras interfaces, y para ello tiene que renderizarse, es sintaxis JSX. Si recordáis, la sintaxis JSX es una sintaxis que es una mezcla entre JavaScript y HTML, por lo que no puede tratarse como un literal. Si se trata como un literal, al final no es nada más que eso, un literal, una cadena de texto, por lo que es muy importante que siempre que queráis darle pues una sintaxis JSX por defecto a una de vuestras props, nunca utilicéis las dobles comillas, ¿vale? Y entonces todos os estaréis preguntando, pero ¿y entonces por qué yo a div sí que le pongo una doble comilla? Pues porque entonces vamos a ver qué pasaría si yo aquí le digo que va a tener un div normal y corriente. ¿Qué peta? ¿Por qué peta mi aplicación y por qué deja de funcionar? Pues porque Buttons Container, si os dais cuenta, lo hemos dicho al principio, tiene una pequeña peculiaridad con respecto al resto de props, y es que lleva una mayúscula. ¿Por qué? Porque este Buttons Container se espera que sea un componente, no sintaxis JSX, sino un componente directamente. Y como yo le quiero establecer como valor un componente, ya sabéis que le podemos establecer, como hemos explicado al principio del vídeo, una etiqueta HTML, que son componentes que ya vienen preconstruidos por defecto en la librería de React, o le puedo establecer un componente personalizado que se encuentre en mi desarrollo, como por ejemplo podría ser Section. Por eso esta prop es diferente a las demás, porque no le quiero establecer un bloque JSX, sino que le quiero establecer directamente otro componente, ¿vale? Por eso esa pequeña diferencia de que aquí sí que tenemos que utilizar las dobles comillas. Y esto hoy en día es lo más utilizado para establecer valores por defecto a las props. Pero como yo os he contado muchas veces a lo largo de este tutorial, mi propuesto, lo que yo me propongo siempre, lo que tenemos propuesto con estos vídeos, es que tratéis de ser los mejores desarrolladores posibles. Para ello tenéis que ser muy camaleónicos y poder adaptaros mucho a otras variantes que podáis ver pues en los proyectos con React que veis a lo largo de vuestra carrera. Y entonces por aquí os he traído este contenido que tenemos por aquí y que ahora voy a proceder a descomentar. Actualmente en los desarrollos con React, para el tema de las propias en los componentes, lo que más se utiliza es la desestructuración de componentes. Y en los proyectos modernos de React, la forma más cómoda de establecer valores por defecto a las props es como nosotros lo hemos hecho aquí, directamente en la desestructuración de los componentes. ¿Por qué? Porque es muy cómodo, está muy organizado y sobre todo es muy visible y muy legible mi código. En cuanto yo entro a este menú, o a este componente, mejor dicho, puedo ver rápidamente las props que va a recibir mi componente y puedo ver rápidamente si estas props tienen un valor por defecto o no lo tienen. Anteriormente, en proyectos pues más antiguos de React, con versiones más antiguas de React, esto no se hacía aquí, sino que nosotros teníamos simplemente mis props de la manera en las que las teníamos antes, pues sin ningún valor por defecto. Y lo que se utilizaba era justo después de la declaración de la función de mi componente, se llamaba a nuestro componente pues por su nombre. En nuestro caso, tabs menú, ¿vale? Vamos a volver a poner esto aquí arriba, ¿vale? Y vamos a guardar un segundo. ¿Qué es lo que le falta aquí? La llave al principio para la desestructuración de componentes, ¿vale? Y entonces nosotros justo después de la declaración de nuestra función llamamos a nuestro componente y vamos a utilizar la propiedad default props. Esta propiedad no me la he inventado yo, no es un nombre que le he colocado yo, sino que es una propiedad que viene con la librería React y que se le asocia a los componentes. ¿Para qué? Pues para que esta propiedad reciba un
JSON, un objeto de JavaScript en el que nosotros le podemos poner las props y le podemos asociar los valores por defecto. Esto os lo vais a encontrar en muchos proyectos de React que quizás sean pues un poquito más antiguos y simplemente funcionan exactamente igual. En el JSON nosotros ponemos las propiedades y solo que, como es un JSON, en lugar de utilizar el símbolo igual como utilizábamos en la desestructuración para establecer un valor por defecto, como los JSON ya sabéis que son clave valor, utilizamos la clave. La clave siempre va a ser la prop, en este caso buttons, después ponemos dos puntos como cualquier JSON y el valor va a ser el valor por defecto que yo le quiero establecer a mi propiedad. En este caso, pues exactamente como teníamos arriba, lo mismo que teníamos en Children, y para el contenedor de botones cambia un poquito porque yo no puedo ponerle el menú tal cual, sino que tengo que hacerlo de una manera un poquito diferente, en la que lo que le vamos a hacer va a ser pasarle a Buttons Container un Children, y este Children no tiene nada que ver con este de aquí, sino que es los hijos que va a tener o que va a contener mi Buttons Container, que en este caso ¿qué son? Nuestros botones, básicamente. Y establecer una arrow function, que ya las conocéis, y decirle que este Buttons Containers va a ser un menú, por ejemplo, en el que después se le va a asociar un Children, por aquí lo ponemos, que son los botones de nuestro menú. Y esto funciona de la misma forma que teníamos anteriormente los valores por defecto arriba. Pero como ya os digo, esto simplemente es una forma antigua de hacerlo, no se utiliza mucho y actualmente hoy en día se utiliza más la desestructuración de variables, y las propiedades por defecto, los valores por defecto en las props se suelen poner más en la desestructuración, y vamos a estar mucho más acostumbrados a verlo de esta manera. Entonces, si os ha gustado el vídeo de hoy, chicos, me encantaría que le pudieseis dejar un like, sobre todo que os suscribieseis, que estamos ya a puntito de llegar a los 1000 suscriptores, es una cifra que quiero llegar, la verdad, y espero que os haya servido mucho este vídeo. Este patrón de los valores por defecto en las props es bastante utilizado en los proyectos de React, lo vais a utilizar muchísimo, por lo que es un conocimiento que es imprescindible tener como desarrollador React, así que espero que os haya gustado. Cualquier pregunta que tengáis, comentario que queráis añadir o feedback que queráis aportar, lo podéis dejar abajo en la descripción, que también me ayuda a saber que hay otras personas detrás de la cámara viendo el vídeo, y por supuesto podéis compartir el vídeo con todas aquellas personas que quieran aprender sobre React. Nosotros, chicos, nos vemos aquí en el canal de Picando Código el próximo día con un nuevo vídeo de React. Nos vemos, hasta la próxima, adiós.